Imagina un imperio que tiembla ante la idea de un niño recién nacido. Roma, con todo su poder militar y político, se siente amenazada no por ejércitos, sino por una narrativa, la del origen divino. ¿Por qué un relato espiritual podía desestabilizar a reyes y emperadores? ¿Y qué tenía Herodes que temer de un nacimiento en un rincón olvidado de Judea? En este video vamos a desentrañar la política detrás de esa historia, cómo religión y poder se mezclaron para crear un mensaje capaz de controlar multitudes, y por qué aún hoy seguimos viviendo bajo la sombra de esas mismas estrategias. No es solo pasado, es un espejo de cómo se fabrican los relatos que moldean lo que creemos. Quédate, porque al comprender esta verdad prohibida, no solo entenderás mejor la historia, sino también tu propia vida, cómo las narrativas que consumes a diario influyen en tus miedos, tus decisiones y hasta tu libertad. ¿Estás listo para mirar más allá del mito? Durante siglos nos contaron que el nacimiento en Belén fue un acto divino lleno de ternura. Pero lo que nadie dice es que detrás de esa historia había un juego brutal de religión y poder. Roma temblaba. Herodes se llenaba de miedo, y todo por un niño que, en apariencia, no representaba amenaza alguna. ¿Cómo puede un recién nacido desatar tanto terror en los tronos más firmes del mundo antiguo? Lo impactante es que esa historia secreta no habla solo del pasado, habla de ti. Porque así como Roma usó relatos para controlar multitudes, hoy también vivimos rodeados de narrativas que moldean nuestros miedos, nuestra fe y hasta nuestras decisiones políticas. Creemos que pensamos libremente, pero muchas veces seguimos un guión escrito por otros. ¿No te gustaría abrir los ojos a esa verdad oculta? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo una espiritualidad libre, nacida en un rincón olvidado, pudo desafiar imperios enteros, y lo mejor, cómo esa misma chispa puede ayudarte hoy a romper cadenas invisibles y caminar hacia una conciencia despierta. Lo que Roma quiso silenciar durante siglos, aquí lo vamos a revelar. Tópico 1. Un imperio con ejércitos invencibles, capaz de aplastar cualquier rebelión en cuestión de horas. Y, sin embargo, temblando ante el llanto de un recién nacido. Esa paradoja es la que abre nuestra historia. Roma, poderosa y segura de su control espiritual y político, se encontró de frente con lo que llamaron un dios oculto, un símbolo que escapaba a sus cálculos. ¿Cómo algo tan frágil podía convertirse en una verdad prohibida para los poderosos? En Belén, un rincón casi invisible del mapa, nació alguien que fue proclamado Hijo de Dios. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué significaba ese título en un mundo donde los emperadores ya se presentaban como divinizados? Para Roma no era solo un asunto religioso, era un desafío directo a su control espiritual. Era el inicio de un relato que podía alterar el equilibrio entre religión y poder. El espectador, al adentrarse en esta historia secreta, no solo descubre un episodio del pasado, sino también un espejo de su presente. Porque, tal como ayer, hoy seguimos rodeados de relatos que moldean nuestra vida, desde la publicidad que consumimos hasta los dogmas religiosos que heredamos. Al entender cómo se creó ese pensamiento prohibido, uno empieza a desarrollar una conciencia despierta. Por eso, este viaje no es solo sobre Herodes, Roma o Belén, es sobre ti, sobre tu vida y tus decisiones. ¿Cuántas veces una narrativa invisible condiciona lo que piensas o lo que temes? Aquí vas a descubrir no solo los misterios de la Iglesia, sino también cómo esa filosofía crítica te puede abrir un camino de la verdad. Y justo ahí empieza lo interesante, porque lo que verás a continuación
revela un tablero geopolítico mucho más complejo de lo que imaginas. Tópico 2. Contexto geopolítico de Roma y Judea. Roma, en pleno auge, no solo conquistaba territorios con legiones, también imponía un control espiritual a través del culto al emperador. Se esperaba que la gente venerara a César como una naturaleza divina encarnada en carne humana. Era un sistema brillante de religión y manipulación. No bastaba con obedecer al imperio, había que creer en él. Y eso convertía a cualquier otro hijo de Dios en un desafío peligroso. Mientras tanto, Judea hervía como una olla a presión. La tradición judía rechazaba los ídolos, proclamaba un Dios interior y defendía su fe frente a la imposición extranjera. Imagínate el choque, un pueblo con una espiritualidad libre frente a un imperio que buscaba someter no solo cuerpos, sino también conciencias. No es difícil ver el paralelismo con nuestros días, cuando gobiernos o corporaciones intentan imponer narrativas que condicionan nuestra forma de pensar. En medio de ese fuego cruzado estaba Herodes, un rey sin verdadera soberanía, sostenido por la gracia de Roma. Era astuto, sí, pero profundamente inseguro. Sabía que su poder era un préstamo, y cualquier profecía sobre un nuevo líder podía convertirse en una verdad oculta capaz de destruir su trono. Por eso, cada rumor de un Mesías lo llenaba de terror. No temía al niño, temía al símbolo, al relato que podía desatar una rebelión espiritual. Y aquí está lo fascinante. Lo mismo que sucedía en Judea ocurre hoy en otros escenarios. ¿Acaso no vemos líderes modernos que utilizan símbolos, religiones o discursos patrióticos para reforzar su legitimidad? Es la misma jugada, con otro disfraz. Por eso, entender este control espiritual en Roma y Judea no es un ejercicio académico. Es abrir los ojos a los secretos de la fe y cómo los imperios, antiguos o actuales, se sostienen en narrativas cuidadosamente fabricadas. Tópico 3. El poder de la narrativa del origen divino. En la antigüedad no bastaba con gobernar por la fuerza, hacía falta un relato que justificara ese poder. Alejandro Magno proclamó ser hijo de Zeus. Augusto se presentó como hijo de un dios. Esa fórmula de religión y poder era un blindaje perfecto. Si creías en su origen divino, cuestionarlo era cuestionar al cosmos. Cuando Jesús fue proclamado Hijo de Dios, el escenario cambió. No era un César con ejércitos, sino un niño en un pesebre. Y él, sin embargo, era un pensamiento prohibido. Un Dios sin templos, cercano al pueblo, sin mármoles ni espadas. Una espiritualidad sin religión que escapaba al control. Para Roma, esa narrativa era dinamita pura. Podía unificar multitudes no por la espada, sino por la fe. Como hoy una idea viral en redes puede desafiar gobiernos, esa proclamación encendía conciencia divina y despertaba rebeldía espiritual. Los relatos de origen divino eran armas políticas. Legitimaban, controlaban y moldeaban, pero también liberaban. En el caso de Jesús, no fue propaganda, fue un camino de la verdad que encendió una chispa de libertad, y esa chispa aterrorizó a Herodes. Tópico 4. Herodes y el miedo. Herodes sabía que su poder era frágil. Cada profecía sobre un Mesías lo desestabilizaba. El miedo no era al niño, sino a lo que representaba, una verdad oculta capaz de derrumbar su legitimidad. La matanza de los inocentes simboliza ese terror. Más allá de la historia exacta, muestra un rey dispuesto a todo por frenar una conciencia despierta. Ese mismo miedo lo vemos hoy. Gobiernos que temen más a un libro o a una idea viral que a un ejército. Censuran, manipulan y buscan sofocar cualquier chispa de libertad de pensamiento. Herodes encarna a todos los que temen al Dios interior, a la naturaleza divina compartida. Su miedo abrió la puerta a una alianza, religión y poder unidos para sobrevivir.
Tópico 5. Religión y poder. Una alianza estratégica. El poder entendió que las armas conquistan tierras, pero solo las creencias conquistan corazones. Por eso nació la alianza entre religión y poder. El origen divino legitimaba lo ilegítimo. Un rey impuesto pasaba a ser elegido por Dios. Y nadie se atrevía a cuestionar el dogma religioso. En la Edad Media, esa fórmula se perfeccionó. Reyes coronados por la Iglesia, pueblos obedeciendo sin preguntar, y los que dudaban, castigados por herejía. Era religión manipulada al servicio del orden. Hoy esa estrategia sigue viva, solo con otros nombres. Políticos, marcas y medios fabrican relatos casi sagrados. Entender estos secretos de la fe es tu ventaja, despertar a una sabiduría prohibida que libera. Tópico 6. Lo oculto y lo peligroso. La Iglesia silenció la dimensión política del nacimiento de Jesús. No era solo fe, era estrategia, un relato capaz de encender una rebelión espiritual. El peligro estaba en que ese mensaje proponía una espiritualidad libre, un Dios interior que no dependía de templos ni emperadores, una llave secreta que liberaba conciencias. ¿Cuántas de tus creencias nacieron de un cálculo político? Festividades, símbolos, ritos, muchos fueron diseñados para moldear tu obediencia. Identificarlo es separar la fe genuina del dogma religioso. El verdadero peligro para Roma no fue el niño, sino la idea, un Dios sin templos, una naturaleza divina compartida, y esa idea, aunque perseguida, sigue viva. Tópico 7. Conclusión reflexiva. Roma y Herodes temían a la chispa de una conciencia despierta. El peligro no era un niño, sino la idea de libertad que encarnaba. Hoy la pregunta es, ¿qué narrativas controlan tu vida? ¿Tu política, tu fe, tus decisiones son realmente tuyas o vienen de relatos fabricados? Despertar a esta sabiduría prohibida es un acto de rebelión espiritual. Es mirar al mundo sin miedo al dogma religioso ni a los misterios de la Iglesia. Este viaje apenas comienza. Suscríbete al canal y activa notificaciones. Juntos vamos a revelar los secretos de la fe que la historia oficial quiso ocultar. Ahora que conoces cómo Roma y Herodes temían no al niño, sino a la idea que representaba, la pregunta es inevitable. ¿Qué ideas temen hoy los poderosos que tú descubras? Piensa, ¿cuántas veces seguiste narrativas fabricadas sin cuestionarlas? Este es tu momento de despertar. Lo que Roma temía sigue vivo. La fuerza de una mente libre. ¿Te atreves a cuestionar lo que siempre diste por cierto? Si este video te abrió los ojos a una conciencia despierta, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario, porque juntos podemos expandir esta rebelión espiritual.